Bueno, pues me voy a presentar. Algunos me conocéis porque me habéis dado unos abrazos tremendos por ahí, muchas gracias. Soy Conchi Saugar, en estos momentos soy concejala en la oposición por el Partido Socialista Obrero Español en Leganés. Soy la responsable del área de mayores del Partido Socialista de Leganés y bueno, junto con Rafa, que es el secretario general de Leganés, que ahora a continuación va a hablar y os va a dirigir unas palabras. Quiero, en nombre del Partido Socialista de Leganés, daros la bienvenida a este acto. Bueno, pues es un acto que, como sabéis últimamente, cuando hay reuniones y hay cosas, excepto para los domingos la paella con los amigos, el resto de cosas no nos comprometemos. Y entonces este era un acto que para nosotros era difícil, era fácil. Difícil porque hablar de lo que vamos a hablar es complicado, bueno, pues hay emociones encima, entonces es complicado. Y fácil porque Leganés, Zarza Quemada, pues somos todos ya mayores. Yo ya soy madurita mayor y bueno, pues una población del 60% de la población sois todos mayores. Entonces era fácil porque podíais comprometeros con esta charla y bueno, y de aquí os quiero agradecer vuestra asistencia. O sea, lo primero, muchas gracias por venir. Después voy a agradecer la presencia de invitados que para mí y para este acto conviene recordar, como es nuestro anterior alcalde, que es José Luis Pérez Raez, que está aquí, que nos acompaña, que como todos conocéis, pues hizo mucho por Leganés, embelleció la ciudad, la dotó de ser ciudad universitaria, hizo de todo y bueno, le agradezco sinceramente que viniera. Y también la concejala del área de mayores, que ya está jubilada, que todos la conocéis seguro, porque ha sido una mujer peleona por sus mayores, como ella decía, y es Angelines Micón, por lo cual pues muchas gracias, Angelines, vale, muchísimas gracias por estar aquí. Porque, como decía, es una mujer muy peleona. También nos acompaña José Luis Chamorro, que es diputado, fue diputado de la Asamblea de Madrid y bueno, lleva ahora la área de dependencia partido a nivel de Madrid. Muchas gracias. Y bueno, voy a dar la palabra al secretario general Rafa Pérez, luego os explico la dinámica de este acto y muchas gracias y bienvenidos. Rafa Pérez, cuando quieras. Buenas tardes y como decía mi compañera Conchi, muchas gracias por su asistencia a este acto, que es un acto organizado por el Partido Socialista. Pero no es solo un acto del Partido Socialista, queremos que este sea un acto para Leganés y de Leganés, no queremos que sea solo un acto del Partido Socialista. Por eso hemos invitado a asociaciones, a sindicatos, a partidos políticos y quiero agradecer a algunas de las personas que están aquí. Pido de entrada disculpas porque no he visto a todos, pero sí que sé que hay algunas personas que están aquí. Y quiero agradecerles su presencia, por ejemplo, a la Junta Directiva de Zarza Norte, de la Asociación de Vecinos de Zarza Norte, con su presidente Leandro, también el concejal de Más Madrid, Carlos Poblete, que se encuentra entre nosotros, también al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés, Fidel, también le doy las gracias por su presencia en este acto y lo he perdido, pero sé que entre nosotros está también un representante de Comisiones Obreras, Fernando, pues gracias también a Comisiones Obreras por su asistencia a este acto. Seguramente me he dejado por nombrar alguna asociación, algún partido político, lo siento, no he visto a todos, pero a aquellos que he visto les quiero agradecer su presencia, igual que a ustedes, igual que a las asociaciones que nos acompañan, a Marea de Residencias, a Verdad y Justicia y a Eduardo Ranz y a José Antonio Martín Pallín. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Voy a ser muy breve porque ustedes no han venido aquí a escucharme a mí, han venido a escucharles a ellos, pero sí que quiero hacer una breve reflexión sobre este tipo de actos.
Hemos escuchado en los últimos meses a políticos, a creadores de opinión pública que decían que lo que sucedió en las residencias de Madrid debíamos olvidarnos ya de ellos. Debíamos dejar de manosear la memoria de los difuntos, debíamos dejar de jugar con el dolor de las familias, y esa opinión yo creo que no era una opinión inocente. Yo creo que esa opinión es una opinión intencionada de gente que quiere que dejemos de hablar de este asunto. Y yo creo que no, que tenemos que seguir hablando de este asunto. Por varias razones. Una, por la verdad. Tenemos que conocer la verdad de lo que pasó en las residencias de Madrid durante la pandemia. Una sociedad no puede basar su convivencia en el silencio, en el olvido, en la sumisión. Una sociedad solo va a tener una convivencia sana, libre, si conoce la verdad. También por la justicia. Las más de 7.000 víctimas que hubo, yo creo que necesitan justicia. No una justicia vengativa, sino una justicia reparadora. La justicia tiene que ser siempre reparadora. Y ese es el objetivo, reparar la memoria que tienen las familias de los difuntos, reparar la conciencia que tenemos todos, sabiendo qué pasó exactamente. Y por último, porque hemos vivido una pandemia muy grave, una pandemia mundial, después de un siglo. La anterior pandemia fue la pandemia de gripe española a principios del siglo XX, y a principios del siglo XXI hemos vuelto a tener una pandemia mundial. No estamos libres de que vuelva a suceder en los próximos años una pandemia. Tenemos que saber qué pasó exactamente para aprender de los errores y no volver a cometerlos. Yo creo que estas tres razones, verdad, justicia y conocimiento, justifican más que sobradamente que esta tarde estemos aquí. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, pues vamos a dar comienzo de manera ya más formal este acto. En primer lugar, os quiero informar que van a intervenir primero la sociedad civil organizada, que es como me gusta denominarla a mí, que son Marea de Residencias y Verdad y Justicia. Son Carmen, siempre se me olvida salir porque son justamente Carmen Ruiz y Carmen Martín. Luego, a continuación, se va a proyectar, se va a reproducir un vídeo hecho, es una entrevista con el anterior alcalde, Santiago Llorente, el anterior gobierno, el gobierno de la pandemia, y bueno, pues Santiago Llorente expondrá su valoración, su punto de vista, cómo vivió en aquel momento la situación de las residencias y bueno, de la situación, la lucha contra el COVID. Y luego después terminaremos con los juristas y luego ya sí que os daremos a vosotros la palabra. ¿De acuerdo? De una manera ordenada y organizada, pues así lo haremos. Bueno, pues voy a empezar presentando a Carmen Ruiz Martín. Fíjate, la tengo la segunda aquí, es que me la han descolocado antes. Bueno, Carmen Martín es de la asociación Verdad y Justicia, luchadora pues para que los mayores no estén abandonados en las residencias. Y bueno, pues esa lucha ya son más de 4 años que están ejerciendo, bueno, pues un trabajo incansable para que, bueno, no se quede en el olvido lo que ha ocurrido, y la verdad es que ellos tienen ahora mismo la palabra y el protagonismo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Julián Besteiro. Yo me llamo, como bien ha dicho Conchi, Carmen. Algunos de vosotros me conocéis, porque yo soy vecina de Leganés. Llevo viviendo aquí 37 años. Para mí esta tarde, aunque he hecho muchas ponencias en otros municipios, la de esta tarde es especial, porque mi madre vivía en una residencia de las 8 que hay aquí en Leganés. Mi madre sobrevivió a la pandemia, pero sí que murieron muchas personas
que habían convivido con mi madre durante muchos años. Entonces, para mí, hoy es una tarde difícil. Como bien os he dicho, mi madre vivía en una de las 8 residencias de Leganés y ella fue superviviente de la pandemia porque fue asintomática. Si no, hubiera formado parte de esas más de 7.000 víctimas que hubo en esta comunidad. Es verdad que cuando COVID llegó a España fue muy brutal cómo se expandió por toda España y cómo hubo muertos en toda España, en todas las residencias. Pero Madrid, no dejéis nunca de pensar, Madrid fue brutal lo que aquí acaeció. El exceso de mortalidad de Madrid fue tan grande y terrorífico que llegó al 50% de la totalidad de toda España. En España hubo 20.000 fallecidos aproximadamente en toda España en las residencias. En Madrid tan solo se llevó la mitad de ese porcentaje, 9.468 víctimas. Todo esto tiene una explicación. La explicación a que haya habido tanta muerte en Madrid fue porque tuvo una gestión por parte de este gobierno autonómico cruel y deshumanizada. Las personas que más necesitaban la sanidad fue a los que se les olvidó y se les abandonó, las personas que vivían en residencias. Los protocolos de no derivación, que me imagino que muchos de vosotros habéis escuchado la palabra protocolos de no derivación, fue uno de los principales motivos. Había otras formas de haber cuidado de estas personas, las más vulnerables y las más necesitadas. Y hubiera sido llevarles a los hospitales privados que el gobierno central había puesto a disposición en toda España de la población. Pero la presidenta de esta comunidad no escuchó, no hizo caso de lo que se le ponía a su disposición y no hizo nada por trasladarlos. En una rueda de prensa el 12 de marzo mintió, dijo que había medicalizado las residencias. Mentira, no medicalizó ninguna. Tampoco los llevaron a los hoteles que habían medicalizado, ahí sí habían medicalizado, no llevaron a ningún residente. No se les llevó tampoco al IFEMA. El Hospital Milagro que ella construyó para maquillar su mala gestión, para darse publicidad, llevó a 23 personas de unas 50.000 personas que en esos momentos vivían en las residencias de Madrid. Con todo esto quiero decir que estas decisiones tan nefastas hicieron que las personas mayores murieran asfixiados y deshidratados en sus camas. Las trabajadoras, que por aquí hay alguna sentada, se dieron de baja porque cayeron con COVID. No había manos para atenderles, no había manos para hidratarles, para alimentarles, ni para cambiarles el pañal. Con lo cual, tampoco tenían material higiénico sanitario, con lo cual se les abandonó tanto a residentes como a sus trabajadores. Todo esto van a profundizar mis compañeros más, que dos de estas personas que están sentadas aquí tienen muchísima información, ya que son
miembros que han contribuido a hacer el informe de la Comisión Ciudadana por las Residencias de Madrid. Me voy a centrar más en mi pueblo, Leganés. En el 2020 disponía Leganés de 1.300 plazas en 8 residencias. Esto no significa que todas estuvieran llenas, con lo cual el porcentaje de mortalidad fue todavía más terrorífico. Conviene recordar que el ayuntamiento en Valdepelayos abrió un hospital de campaña para ayudar al pueblo de Leganés. Pero a los 15 días, desde el gobierno autonómico, les obligó a cerrarlo y a que los trabajadores que estaban allí ayudando a los pepineros, los mandó al IFEMA y se llevó a los sanitarios de aquí también. Es necesario que se depuren responsabilidades de una gestión tan nefasta. Es imprescindible que se conozca la verdad. Hay que poner remedio para que esto no vuelva a suceder. Hoy en día no hay ningún responsable de la administración que haya respondido ni judicial ni políticamente a esta cantidad de fallecimientos. Al señor Ruiz Escudero se le ha dado un premio. Se le ha dado el premio de ser senador. La señora Ayuso sigue de presidenta con mayoría absoluta y el señor Enrique López ha vuelto a su cargo. Carlos Moore, que fue el que firmó los protocolos, ejerce en Andorra de psiquiatra que es. Los familiares necesitamos que todos vosotros y los que están fuera se impliquen en que se juzguen estos hechos, en que se sepan estos hechos. Esto no fue fortuito, todo esto que pasó no fue fortuito. Esto es un capítulo negro de la historia de la democracia. Forma parte de una serie de decisiones tomadas por un gobierno que abandonó al sector de población que más necesitaba esos cuidados. Igualmente, como he dicho anteriormente, se abandonó a las trabajadoras. Nosotros sabemos que hay más víctimas de las que hay en el portal de transparencia. Todos los datos que os voy a dar es del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Nosotros sabemos que hay más. Y aquí hay familiares que saben que hay más de lo que había, de lo que dijeron en sus residencias. En Leganés asciende a 271 padre y madre muertos en condiciones indignas. Me cuesta mucho decir esto porque hay aquí muchos hijos que perdieron a su familiar. Entre los meses de marzo y abril, la alta mortalidad fue de 0% en la residencia de Valdepelayo hasta un 35% de fallecimientos en la residencia de Vitalia. Imagino que recordáis un artículo en periódico, en prensa y en los telediarios donde decían que habían sacado 11 cadáveres hacinados en esta residencia de Leganés Norte. La derivación a hospitales fue de 0% en Valdeluz y cuanta menos derivación hubo, más muerte hubo en la residencia. Por ejemplo, en los balcones hubo un 16% de fallecimientos, pero hubo un 43% de derivaciones a hospital. Entonces, aquí queda claro que si no había derivación, había fallecimientos. Y así lo deja reflejado el informe de la Comisión Ciudadana, que se podían haber salvado si se los hubiera trasladado.
Desde esta mesa os pido que cuando oigáis decir que murieron porque eran mayores, porque estaban enfermos, decidle que no era verdad. Que en todas las comunidades no fue igual. Tenemos Canarias donde no hubo fallecimientos. Hubo los fallecimientos normales que hay de personas mayores enfermas, pero no porque no se las atendiera por COVID. Y que el único sitio donde hubo un triaje tan feroz fue la Comunidad de Madrid. Y no iban a morir igual. Habrían muerto con cuidados paliativos. Nada más. Bueno, esta va a ser una tarde dura, pero la idea de pasar página, bueno, pues hay gente que pasa página, otros creemos que pasaremos página cuando tengamos la información adecuada, completa, para no repetir la historia, y creo que esto será un episodio para trabajar, para evitar que se repita la historia lo que nos estáis trasladando. Bueno, a continuación, muchas gracias Carmen, a continuación va a tomar la palabra Carmen Ruiz, que es de la Asociación Marea de Residencias, familiar de un residente. Su fuerza y coraje hace que no nos quedemos quietos. Lleva ya más de 3 años pidiendo aclaración, pidiendo respuestas. Y esas preguntas, de momento, hoy no se han respondido. Cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias en nombre de Marea de Residencias por la asistencia a este acto, así como a los organizadores que hacen posible que tenga lugar el mismo. Tengo que hacer una pequeña observación. No soy familiar. Yo soy Carmen Ruiz, pertenezco a Marea de Residencias, pero no soy familiar, no. Yo formo parte de la ciudadanía que apoya a Marea de Residencias. Mi vinculación, precisamente, con Marea surgió a raíz de mi asistencia como público a 2 actos que dio la plataforma, que promovió la plataforma de Marea de Residencias, y que al escuchar lo que escuché en aquellos actos tuve conciencia clara de mi compromiso y que tenía que ser el apoyo a la plataforma. No podía seguir existiendo la injusticia que está teniendo lugar con respecto a lo que sucedió durante la pandemia con los residentes, y me impliqué con Marea de Residencias. Esta plataforma, Marea, se constituyó con anterioridad a la llegada de la pandemia. Concretamente se constituyó en septiembre de 2019. Es una plataforma estatal y está constituida por familiares, por residentes, por trabajadores y trabajadoras y ciudadanía, como es mi caso, implicada en el apoyo. Se constituyó con el fin de luchar contra el deterioro que se venía produciendo ya en las residencias desde años atrás y denunciar ante la sociedad lo que está ocurriendo con los residentes, lo que está ocurriendo detrás de las paredes de las residencias, así como el maltrato institucional que sufren tanto los residentes como los trabajadores. Pero llegó, esto era septiembre de 2019, llegó la pandemia en marzo de 2020. Y con las deficiencias que ya se venían arrastrando en las residencias, el virus causó estragos entre los residentes y sus trabajadores o trabajadoras. Tuvo lugar un sufrimiento terrible de las víctimas, sin que sus familiares supieran nada de ellos, ni les dejaran socorrerles. Pero también soportaron una tremenda angustia los supervivientes que vieron cómo fallecían sus compañeros y en qué condiciones, así como los trabajadores y trabajadoras que estuvieron sometidos a una presión grandísima, tanto psicológica
como física, resultando ellos mismos también contagiados. Tal como ha comentado Carmen, el número de fallecidos tuvo lugar durante los 2 primeros meses de la pandemia. Es decir, esas cifras que ha comentado, exactamente los 9.470, que suponían la mitad de los que fallecieron en toda España, pero fue en los 2 primeros meses de la pandemia, es decir, en marzo y en abril de 2020. Y como ha dicho ella, Madrid fue la comunidad autónoma que tuvo un exceso de mortalidad tremendo, además de ser también la región con mayor exceso de mortalidad en toda Europa. El hecho de que Madrid tuviese esa elevadísima mortalidad fue exactamente el resultado de la toma de decisiones políticas, por supuesto, siendo decisiones incorrectas, cuando no aberrantes, como a continuación expondrán los miembros que han formado parte de la comisión. De esos 9.400, casi 10.000, 7.291 murieron sin asistencia sanitaria, como consecuencia de la aplicación de los protocolos de la vergüenza que impidió que pudieran ser asistidos, derivados a los hospitales, para ser asistidos allí sanitariamente. Nunca sabremos de estos 7.291 fallecidos el número exacto que se hubieran salvado. Lo que sí sabemos es, con el informe en la mano, sabemos que muchos, probablemente más de 4.000, sí que lo hubieran conseguido con una asistencia sanitaria correcta. Por eso, Marea de Residencias, junto con Verdad y Justicia, hemos adoptado el número 7.291 en memoria y como reivindicación de las personas que fallecieron en las residencias sin asistencia sanitaria. Sabemos, a través de los supervivientes, de los testimonios de los supervivientes, así como de los trabajadores, que estas víctimas murieron de forma cruel e indigna. También sabemos, en el vídeo que vais a proyectar a continuación, que los grupos de izquierda de Leganés movilizaron todos los recursos posibles a su alcance para conseguir mascarillas, equipos, etc. Muy importante que el equipo de gobierno municipal de entonces reclamó, este es un detalle importantísimo, reclamó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se llevase a cabo la medicalización de las residencias en el municipio. Existía una orden del Ministerio de 19 de marzo que obligaba a las comunidades autónomas a llevar a cabo dicha medicalización. ¿Pero qué sucedió? Que la señora presidenta de la Comunidad de Madrid recurrió ese auto que había dictado el Tribunal Superior de Justicia y no se medicalizaron nunca. Existen más detalles cuando os he dicho antes de situaciones aberrantes, como el hecho de que el consejero de Servicios Sociales en aquel entonces, en 2020, que formaba parte del gobierno de la Comunidad de Madrid y que era de Ciudadanos, el señor Alberto Reyero, viendo el desastre que se estaba produciendo en las residencias en aquel momento, planteó la solicitud de ayuda al gobierno de la nación, ¿de acuerdo? Al gobierno de la nación, concretamente al ministerio que presidía esta Margarita Robles, para que viniera la UME a asistir a las residencias. Eso lo hizo el consejero de Servicios Sociales. La presidenta dijo que ese tema no estaba encima de la mesa y no accedió a que asistiese la UME a las residencias. ¿Qué hizo Reyero? Se saltó directamente esa orden y sí pidió esa ayuda al gobierno. Es decir, cada vez que se trataba de alguien que no fuera de su partido, Isabel Díaz Ayuso se negaba en rotundo a recibir cualquier tipo de ayuda. Con motivo de lo...
Y otro detalle, un detalle importantísimo. Médicos Sin Fronteras intentó entrar en la residencia para ayudar, para socorrer a los residentes que se encontraban allí con el virus. Tampoco. O sea, no nos dejaban entrar hasta que la presidenta del gobierno autonómico no decidiese dar su autorización. O sea, es que no sé cómo llamar a esto. Yo lo tengo muy claro. La palabra es masacre, asesinatos. Con motivo de lo que ocurrió y el trato recibido por los familiares, que no pudieron ni despedirse, ni saber si los cuerpos que se les entregaban eran o no el de sus progenitores, parientes, personal que eran familia suya, se iniciaron una serie de acciones, como fue la interposición de querellas en los juzgados, las cuales están siendo archivadas de forma sistemática. Y es que es más, los fiscales no asisten en muchas de ellas, cuando los fiscales precisamente tienen como función defender los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Por parte de Marea, junto con Verdad y Justicia, venimos realizando acciones conjuntas. Estamos recurriendo continuamente a medios de comunicación. El año pasado convocamos una gran manifestación y está prevista ahora para el 23 de noviembre, el sábado 23 de noviembre, y por supuesto os invitamos a que asistáis a ella, porque es el aniversario de cuando Marea salió por primera vez a la calle para denunciar precisamente el deterioro y el trato que estaban recibiendo los residentes en estos centros residenciales. Asistimos también, por supuesto, como apoyo a todas las manifestaciones de sanidad y en todas aquellas en las que se nos requiera. Este informe del que os van a hablar hoy el magistrado José Antonio Martín Payén y el doctor, el profesor Eduardo Ranz, lo hemos llevado a las instituciones de la Comunidad de Madrid, lo hemos llevado a la Asamblea, a los diputados de la Asamblea, lo hemos llevado a los diputados del Congreso de los Diputados, a la Fiscalía de Madrid, a la Fiscalía General del Estado, al Defensor del Pueblo, a Presidencia de Gobierno, a Casa Real. No nos queda ya a dónde llevarlo. Concretamente, a la Delegación de Consejo de Gobierno se le llevó y se le entregó en mano al delegado de Gobierno. Asimismo, el Defensor del Pueblo, una vez entregado el informe en registro, nos llamó para una reunión, nos recibió personalmente, mantuvimos con él las dos plataformas, una reunión con el Defensor del Pueblo. No hemos dejado de movernos para que se conozca lo que sucedió como consecuencia de la aplicación de los protocolos de la vergüenza. Por ello, tanto Verdad y Justicia como Marea venimos realizando, promoviendo conjuntamente entre las dos plataformas estos actos de divulgación, como el que estamos hoy aquí. No sé si al final de la exposición voy a hablar de lo que estamos ahora con el tema de la adhesión a la petición. Justo, o sea, voy a terminar lo que es esto y os voy a decir en qué momento estamos moviéndonos, vamos, de forma visceral. Bueno, pues a pesar del número de muertes, a pesar del sufrimiento, a pesar de la reclamación de transparencia e información que se pide para y por los familiares de las víctimas y las trabajadoras de las residencias, la respuesta institucional ha sido nula. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha estado intentando negar continuamente que existieron dichos protocolos, argumentando que eran un borrador, que no eran de aplicación obligatoria, que la competencia era del Coletas, Pablo Iglesias. Cuando la propia Díaz Ayuso se le preguntó en una entrevista de Telemadrid por la periodista Silvia Inchaurrondo, a la pregunta de si la gestión de las residencias era competencia de la Comunidad de Madrid, ella misma reconoció que sí. Y a continuación empezó a trastabillarse. ¡Ay, bueno, pero es que os cuento! Bueno, tremendo, o sea, fue vergonzoso. Solamente tengo que deciros que Silvia Inchaurrondo fue despedida de esa televisión, de la televisión.
Ha llegado a decir barbaridades como que no se les trasladó porque hubiéramos muerto igual, o que las residencias eran como sus casas, por lo que era peor sacarles de ellas. Ojo, en nuestras casas, si nos poníamos enfermos, llamábamos y nos llevaban al hospital. La gravedad de lo ocurrido, la muerte de los padres, madres y familiares queridos, no podía caer en el olvido. Es por ello que ambas plataformas, ante la falta de interés y voluntad por parte de las autoridades políticas y judiciales, fomentaron la creación de la Comisión Ciudadana para averiguar e informar sobre lo que sucedió a personas mayores confinadas en las residencias durante los primeros meses de la pandemia. Insisto, esta comisión se constituyó en abril del año pasado, de 2023, con la finalidad de investigar las muertes de los 7.291 que murieron sin recibir asistencia y sin poder salir de las residencias, como hubieran tenido o como tenían derecho como cualquier ciudadano a recibir asistencia sanitaria. El informe es el resultado del trabajo de 7 expertos que han formado parte de dicha comisión y cuyo propósito es conocer la verdad, reclamar justicia y que esto no vuelva a suceder. Ahora mismo, en estos momentos, desde la semana pasada, Marea de Residencias interpuso en el año 2023 una petición a Bruselas para que se investigase lo que había sucedido en las residencias. Nos hemos enterado la semana pasada, vamos a ver, esa petición se intentó cerrar a finales del año pasado, de 2023, por la eurodiputada Dolores Montserrat, sabéis que es perteneciente al Partido Popular, la intentó cerrar a toda costa. Hubo la suerte de que en el último momento un eurodiputado votó para que siguiese abierta y entonces quedó en suspenso por la convocatoria de las elecciones europeas que han tenido lugar en mayo. Se ha constituido ya el nuevo Europarlamento y resulta que nos enteramos la semana pasada de que en el comité de peticiones pretenden cerrarla. ¿Qué ha pasado? Nos hemos puesto a movilizar a toda la ciudadanía pidiendo la adhesión a dicha petición, que si en algún momento queréis que digamos cómo se hace, lo decimos. Y desde el sábado pasado hemos conseguido ya 2.000 y pico firmas, 2.000 y pico adhesiones para que la petición continúe abierta. Se reúnen el día 30, que es el lunes que viene, y vamos a ver si conseguimos que nos den un mayor plazo. Nosotros hemos mandado una cantidad ingente de documentación, pues para si nos dan un mayor plazo para poder aportar más o para poder defender por parte de los eurodiputados que nos apoyan, para poder defender la petición y que continúe abierta. Nada más. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues siguiendo el orden de lo previsto, pasamos a ver el vídeo que nos ha grabado Santiago Llorente, que por motivos laborales no ha podido acudir aquí a su cita con sus vecinos. Gracias. Buenas tardes, soy Santiago Llorente, fui alcalde de Leganés entre los años 2015 y 2023 y bueno, pues me tocó ser el alcalde en la etapa de la pandemia en Leganés y la verdad que me hubiese gustado asistir muchísimo a estas jornadas que ha organizado el Partido Socialista Obrero Español de Leganés, que bueno, me ha pillado un viaje de trabajo y no he podido asistir y por eso bueno, grabamos este vídeo. Fue el momento más complicado de toda mi etapa.
imagino que para todos los gobernantes en todos los países será algo para lo que no estábamos preparados. Venía información y la información fluía poco, nos enterábamos por los medios de comunicación. Al principio estábamos todos un poco sin saber muy bien qué hacer. Cerramos ya hoy los centros de mayores y quedamos a mañana. Las comunicaciones más formales empezaron a llegar unos días más tarde. No sabíamos realmente lo que nos venía encima. El caso de Leganés es especialmente curioso, interesante, doloroso, porque fuimos uno de los municipios de toda Europa en el que más fallecidos ha habido. Hubo algo en concreto en Leganés, los primeros infectados, nunca lo hemos sabido, porque a pesar de solicitarle reiteradamente al gobierno regional, a Isabel Díaz Ayuso, hiciese un estudio epidemiológico a posteriori, para saber por qué Leganés había actuado con una virulencia, pues jamás se hizo absolutamente nada. Nunca se hizo ningún estudio. Llamamos nosotros al hospital para ver qué estaba pasando. Pero no, pasó con las residencias. Empezaron a ver quejas de muchísimos familiares y es cuando empezamos a acudir a todas las residencias de Leganés para ver qué estaba pasando. Hay 8 residencias, todas son privadas, la mayoría tienen plazas, muchas plazas, o casi todas conectadas con la Comunidad de Madrid. Y cuando empezamos a ver llamadas de algunos familiares, es cuando empezamos a ir, bueno, con un poco de forma aleatoria, preguntando qué estaba pasando, y al ver que la situación en las residencias también era dramática, pues empezamos también a compartir pues, un poco de material de autoprotección con las residencias de mayores, porque en esos primeros momentos tampoco llegaba nada de ningún sitio. Y dentro lo que nos encontramos es una situación complicadísima, en la que había problemas de personal, los propios trabajadores de las residencias que se habían contagiado del COVID y muchos estaban en casa, era imposible sustituir a esas personas, porque había contagios, empezaba a haber fallecidos en un número importante, y la verdad que empezamos a tomar conciencia del grado de dificultad y de problemas que había dentro de la residencia. Y estaban, bueno, pues cada una pues, haciendo lo que podía. No había ningún tipo de protocolo, ni se distribuía ningún tipo de material, o sea, no se hacía absolutamente nada. De hecho, bueno, pues lo único que se decidió es cerrar la residencia para que nadie del exterior entrase en las residencias. Las residencias estaban abandonadas. Yo he entrado en aquellos días en algunas residencias y he visto la cara de los trabajadores. Estaban absolutamente desbordados, doblaban turnos. Bueno, pues, creo yo que no pudieron hacer más de lo que hicieron. Una inmensísima mayoría de los trabajadores de las residencias hicieron todo lo que estaba al alcance de sus manos. No tenían conocimiento, no tenían medios, no tenían formación, no son centros sanitarios, son centros asistenciales, y ellos hicieron todo lo posible por sacar adelante pues, a sus mayores, a las personas que allí vivían. Con lo cual, yo por lo menos cuando hablo de residencias, vamos, yo en ningún caso quiero criticar a ninguno de los trabajadores ni directivos de las residencias. Yo creo que las decisiones tenían que haber venido por parte de los poderes públicos, de los gestores sanitarios, que en aquel momento residían en la Comunidad de Madrid, en el caso nuestro, y desde luego no llegó nada. Hay una residencia en Leganés, concretamente, la que más fallecidos hubo en aquella etapa, en la que la situación era horrible, y bueno, yo como... en esos días nosotros tomamos la decisión de enviar a la policía local a todas las residencias a recabar información de forma sistemática. Porque ya empezamos a ver que había muchos problemas. Preguntábamos por el número de que había, si había médicos, si no había, el personal, cómo estaban las personas que allí vivían, si había habido un fallecido, si seguía la residencia o las empresas de servicios funerarios que se habían trasladado. Bueno, el problema iba más y que las residencias estaban solas. Es cuando empezamos a llamar a la Comunidad de Madrid para alertar de que había una situación dramática. De hecho, ante la inacción, yo tomé la decisión de hacer un llamamiento a través de medios de comunicación, porque la situación era horrible en Leganés. No solo estaba colapsado el hospital, no solo había pues, ya centenares de fallecidos, tanto en casas como en el hospital, sino que las residencias empezaban a ver unos números de fallecidos ya terriblemente altos. Entonces, en ese momento, pues la Comunidad de Madrid dijo que iba a hacer algo y que iba a tomar cartas en el asunto, que iba a enviar un equipo especial, que, bueno, yo la verdad que, bueno, sí, la verdad que se hizo bien poco. En algunos casos mandaron alguna ambulancia de otras comunidades autónomas, sin medios. La UNE empezó también a entrar en todas las residencias, a desinfectar, pero mucha gente piensa que el protección civil es un servicio de profesionales, es un servicio voluntario. El Leganés normal de 100 personas hicieron una labor, bueno, no sé, no hay adjetivos para
para aplicarlo son voluntarios y bueno, pues trabajaban horas y horas y horas. Muchos de ellos, pues sus empresas estaban cerradas y estaban allí prácticamente 24 horas al día distribuyendo alimentos, distribuyendo mascarillas, trasladando enfermos, hicieron una labor increíble. En las residencias es verdad que no se permitía entrar a nadie. Entonces, tanto nuestra policía como Protección Civil entraba un poco hasta el hall de entrada, ¿no? Para preguntar, para ver qué se podía ayudar, que no se entraba mucho más allá con la intención de no contagiar a nadie. Es decir, en el interior de la residencia allí no entraba nadie y tampoco había más personal sanitario que viniese de ningún sitio. Ningún médico de ningún hospital entró en ninguna de las residencias, ningún médico de ningún hospital público ni privado, ningún médico de ningún centro de salud entró en ninguna de las residencias. Es decir, el personal sanitario de cada una de las residencias se tuvo que apañar con lo que tenía fortaleza. Semanas más tarde, no días, semanas más tarde, desde que nosotros empezásemos a recabar esos cuestionarios con esa información, empezar a remitírselo también tanto a la Comunidad de Madrid como a la Delegación de Gobierno, el Ministerio del Interior, semana más tarde, la Comunidad de Madrid empezó también a distribuir unos cuestionarios parecidos a la administración de las residencias. Hasta ese momento no había ninguna información. O sea, la administración que gestionaba la sanidad de la Comunidad de Madrid, pues la Comunidad de Madrid no tiene ninguna información de lo que pasaba en las residencias. Acaso llamaban por teléfono, pero no había nada organizado de forma estricta. Nosotros sí lo empezamos a hacer de forma estricta y es por lo que acudimos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando medidas cautelarísimas para medicalizar las residencias. El tribunal, a la vista de la documentación que nosotros enviamos, no había enfermeros, no había médico, entonces la Tribunal Superior de Justicia de Madrid tomó la decisión de medicalizar las residencias de Leganés. Eso jamás se hizo. Jamás se hizo. Yo no he visto ningún que los poderes públicos hayan enviado ningún médico a ninguna residencia, ningún enfermero a ninguna residencia. Nunca lo he visto. Eso no ha existido. Nunca se ha medicalizado. Lo que pasa es que es verdad que desde el hospital, telefónicamente, sí que había un mayor contacto con las residencias. Es lo único que se hizo. Y la verdad que, bueno, pues yo no sé si en aquel momento se podía haber hecho algo más. Yo honradamente creo que sí que se podía haber hecho algo más y que la Comunidad de Madrid, en aquel caso, pues dejó abandonadas a las residencias. No se hizo absolutamente nada. Bueno, pues nos enteramos también por los medios de comunicación, que es una orden que se remite a los centros sanitarios. A los ciudadanos no se les explica, a los alcaldes tampoco se les explica. Entonces nos empezamos a enterar de que los hospitales rechazaban a los personas mayores que provenían de las residencias de mayores y entonces, claro, el problema se agravó todavía más porque no había ninguna manera de ayudar. Pero sí que se rechazaba, o sea, es decir, o sea, las residencias llamaban al hospital. Claro, bueno, llamas a la ambulancia. Si la ambulancia es del servicio público, directamente te informan de que no va a acudir a la residencia a hacer ese traslado, porque lo tienen prohibido. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos familiares, ante esa situación, deciden sacar a su familiar de la residencia y llevarlo por sus propios medios. Yo lo he visto eso personalmente, en dos residencias. He visto a familiares desesperados aporrear la puerta para sacar a su familiar y ver un poco en qué situación se han encontrado. Es una situación tremenda. Yo he visto a familiares que por su coche lo han llevado al hospital, pero como ha vuelto, rechazado. He visto a familiares que han contratado una ambulancia privada para hacer un traslado. De hecho, vi un caso concreto de una ambulancia privada que contrataron los familiares con el hospital de Leganés, en Severo Ochoa, le rechazaron, siguiendo el protocolo de la Comunidad de Madrid. Fue al hospital de Getafe y le rechazaron, fue el 2 de octubre y le rechazaron y volvieron desesperados a la residencia en la que vivía esta persona, pues a fallecer, porque tenía fallecido en esa residencia. Los familiares, porque en aquel momento tenía dificultades respiratorias ya, los familiares decían, ¿qué hacemos? En casa no tenemos nada para poder atenderle. Y en el hospital algo hay, poco, pero algo hay. Y esa persona falleció en la residencia. Decía, poco hay, pero algo hay. Y falleció en la residencia, pero sin embargo, también es una de las cosas que más me ha dolido durante en ese proceso de pandemia, porque yo cuando entendí que se centralizaba la gestión de todos los recursos sanitarios públicos y privados, entendí que se iba a gestionar de tal forma
que cualquiera que necesitábamos acceso a la sanidad pública íbamos a tener igualdad de condiciones. Y yo vi también aquellos días como algunos familiares que tenían un seguro médico para su familiar, se pagaban la ambulancia privada, venían y a recoger a la persona y le trasladaban a un hospital privado, porque tenían un seguro médico. Entonces no somos todos iguales ante esa situación. Ya me di cuenta que el que tenía un seguro privado se podía salvar y el que no tenía un seguro privado igual se moría dentro de la residencia porque los hospitales le rechazaban. Y a mí me pareció escandalosamente doloroso, porque uno al final se da cuenta de que tiene unos pocos recursos económicos más, pues tiene más posibilidades de vivir en una situación tan dramática como esa, que el que solo tiene como recurso la sanidad pública, ¿no? En aquel momento la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió no atender a las personas mayores de las residencias de nuestra región, y la mayoría, o muchos de ellos, fallecieron en las residencias sin tener una atención médica necesaria y sin la dignidad necesaria. Yo conté en un acto que había muchos mayores que habían muerto en las puertas de la residencia. Claro, evidentemente me refería a la puerta de la metáfora. Las puertas del hospital estaban cerradas para todas estas personas mayores. Y nadie falleció evidentemente en la puerta del Hospital Severo Ochoa ni en la puerta de ningún otro hospital. Lo que había es una decisión política de no trasladar ningún resguardo. Entonces no podían acceder al hospital porque estaban cerradas para todas estas personas. Las personas de las residencias de mayores. Si en el hospital, por ejemplo, cuando ahora si tú llamabas a una ambulancia y pedías un traslado de una persona mayor, preguntaban dónde, y si vivía en la residencia de mayores, la ambulancia no iba. Si vivía en una casa, no en tu casa, entonces sí iba. A la residencia de mayores no iba. Entonces, cuando yo digo que las puertas estaban cerradas, me refiero a la decisión política de la Comunidad de Madrid de cerrar los hospitales públicos a los enfermos, a los pacientes, que estaban, a los residentes que estaban enfermos de las residencias de mayores de nuestra comunidad autónoma. Y desgraciadamente yo pude ver cómo las puertas de los hospitales privados sí estaban abiertos en algunos casos para los residentes de estas residencias de mayores. Un juzgado, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ordena la medicalización de las residencias. Uno, que no es un experto sanitario, lo que entiende es que medicalizar es dotar del personal y los recursos necesarios para que haya más atención médica. Uno da por hecho que las autoridades sanitarias, la Comunidad de Madrid, será quien tiene que decidir si hace falta un médico o un enfermero, o los dos, no lo sé. Pero alguien debería ir con los recursos sanitarios. Y es que eso no se hizo nunca se medicalizó ninguna residencia de Leganés en concreto, nunca. No se hizo absolutamente nada. En algunos casos lo que se hizo es intervenir en la residencia y lo que hicieron es poner a un funcionario como director de la residencia, pero que los funcionarios no eran sanitarios, además. El personal de la residencia estaba solo. Hizo todo lo que pudo, pero jamás llegó un recurso sanitario extra de la Comunidad de Madrid. Este suceso se ve con diferencia de lo que se ha logrado vivir en los 8 años que he sido alcalde. Ese es uno de los municipios de Europa, no de España, donde más fallecidos ha habido, sumadas los fallecidos en residencias, más los fallecidos en el hospital y en sus casas, pues andamos cerca de casi de 1.000 personas en nuestro municipio. Y me da la sensación de que todo el mundo ha pasado página y no se quiere hablar de esto porque es volver a incidir en el dolor de las familias. Bueno, pues yo creo que hay una responsabilidad política por un lado y por otro lado también a mí me gustaría pensar que hay alguien preparando sucesos en el futuro. Pero me da la sensación de que ese carpetazo que se ha dado todo, de que ese pasar página afecta a todo, ¿no? Y bueno, miramos el futuro sin analizar bien qué ha pasado Es que es difícil ponerse en el lugar de las familias, porque claro, yo lo he sufrido como alcalde, pero yo no tenía ningún familiar en las residencias. Pero claro, he visto cómo lloraban desesperadamente, muchos de ellos en las puertas de las residencias. Bueno, cuando ves, es que no puedes hacer nada, no tienes información, dentro no sabes qué está pasando, el personal está desbordado, se le pone a llorar por teléfono, el personal cuando habla contigo. Bueno, las familias han pasado un auténtico calvario y muchísimos de ellos se sienten todavía culpables de lo que pasó. Bueno, ha sido por haber mandado a su familia a la residencia. Bueno, nadie sabía lo que iba a pasar.
y desde luego nadie se siente que puede sentir culpable, porque bueno, uno hace lo que al alcance de sus manos es lo mejor, es lo que piensa que es lo mejor para su familiar, y las familias están desesperadas, ¿no? Y luego algunos se sienten culpables, se sienten que no han hecho lo suficiente. Yo desde luego creo que el problema nunca ha residido ahí. El problema no es de las familias, el problema no es de las trabajadoras de las residencias, el problema no es, por supuesto, de las personas que vivían, un problema de gestión sanitaria. ¿Que iba a haber fallecidos? Bueno, pues es evidente. Ahora, ¿podría haber menos fallecidos en las residencias? Yo estoy convencido de que sí, de que haciéndolo de otra forma habíamos salvado vidas.